Tras salir de Luoyang, nos dirigimos en autobús al templo de Shaolin en la ciudad de Danfeng, a unos 60 kilómetros. En Danfeng hay muchas escuelas y centros de entrenamiento de Wushu. Nuestro hotel estaba a poca distancia del templo y dentro de su recinto podíamos observar muchos elementos decorativos budistas y estatuas dedicadas al arte marcial de Wushu. Las artes marciales que se practican hoy en día en Shaolin exigen grandes cualidades físicas, ya que tienen muchos elementos del sistema moderno de Wushu deportivo, con movimientos muy veloces y acrobáticos. Gracias a este gran nivel de trabajos, las exhibiciones de Wushu son apreciadas mundialmente. Estando en Shaolin, era imprescindible asistir a uno de estos espectáculos de artes marciales. Sin duda, los artistas dominaban a la perfección no solo las artes marciales, sino también la acrobacia y la gimnasia deportiva. En la visita a una de esas escuelas de Wushu de Beijing, nos contó la directora que el entrenamiento se empezaba a temprana edad y requería mucha disciplina, esfuerzo y dedicación. Formas de armas, prácticas de Qigong, trabajos de estiramiento. El Wushu cuenta con un amplio abanico de prácticas para fortalecer el físico y la mente. Las formas que imitan los movimientos de animales son muy frecuentes en las artes marciales chinas. Famosas son las formas de animales feroces, como la del tigre o el águila, pero también hay formas de animales menos habituales, como escorpión o sapo. La técnica más innovadora en la demostración del Qigong de Shaolin es la de lanzar una aguja para hacer explotar un globo que está detrás de una lámina de cristal, toda una proeza de concentración, velocidad y precisión. Construido en el siglo V, el templo de Shaolin fue siempre un importante centro de prácticas religiosas budistas. Pudo sobrevivir a la década de la Revolución Cultural. Hoy en día, el templo de Shaolin sigue siendo el mayor centro budista de la provincia, con una apretada agenda de actividades religiosas. Es también el lugar más turístico de la región. Afortunadamente, las grandes masas de turistas llegan principalmente en los meses de verano, por lo tanto, el templo puede recuperar algo de tranquilidad en el invierno. La poca visita turística nos permitió practicar en este lugar sin tener un coro de visitantes alrededor. La fama mundial del templo de Shaolin radica mayormente en sus artes marciales. Sin embargo, posee un patrimonio de gran valor artístico, arquitectónico e histórico. En uno de los altares del templo nos encontramos con una de esas joyas artísticas. Es una figura del Buda acostado, hecha completamente de jade blanco de Birmania. En la antigua sala de práctica aún podemos observar en el suelo las hendiduras de los pasos. Actualmente viven en el templo varios centenares de monjes que no son practicantes de artes marciales, sino monjes con todos los votos que dedican su vida al budismo. Se cuenta que el monje Bodhidharma se retiró durante 9 años en una cueva cercana, meditando frente a una piedra en la cual dejó grabada su imagen.
realidad, este bosque de pagodas es un cementerio milenario. 232 pagodas conforman todo el conjunto y tan solo 3 de ellas son tumbas colectivas de la dinastía Tang, la dinastía Song y una de ellas de fecha desconocida. Todas las demás son tumbas individuales en las cuales descansan los restos mortales del abad o de algún monje realizado. Es el conjunto de pagodas más grande de China. Dentro de todo el conjunto podemos encontrarnos con pagodas construidas durante diferentes dinastías, por lo tanto, hay una clara diferencia de estilo arquitectónico y artístico entre muchas de ellas. Tienen alturas de entre 1 a 7 pisos. La altura de la pagoda simboliza la realización de quien la ocupa. Cuanto más realizado y respetado era el difunto, más altura tenía su pagoda. La pagoda con inscripción de fecha más antigua pertenece al monje Fa Wan, que data del año 791. El día era muy propicio para nosotros, ya que apenas habían turistas paseando por la zona, nos pusimos a hacer nuestra práctica envueltos en la energía ancestral de todos estos grandes maestros budistas. El templo de Shaolin está dentro de un geoparque catalogado por la UNESCO. Sus formaciones rocosas son de una belleza impresionante. Sin embargo, muchos viajeros desconocen esta maravilla de la naturaleza y pasan por alto visitar esta parte de la montaña que está accesible a muy pocos kilómetros del templo. Con el funicular subimos hasta San Won-Yao, una zona de este geoparque donde podíamos disfrutar de un paseo al borde de un abismo. Gran pena que en ese día la densa niebla nos impedía contemplar el paisaje con todo su esplendor, con su formación geográfica de hace millones de años, pero quizá fuera la misma niebla la que nos evitó más de un ataque de vértigo durante el paseo. Otra excursión ineludible es la visita a la cueva donde Bodhidharma hizo su retiro. La cueva está a pocos kilómetros del templo, pero eran kilómetros verticales. Bodhidharma, llamado en chino Taamo, era un monje hindú que llegó a China en el siglo VI. Fue el quien introdujo la práctica de artes marciales a Shaolin. A medio camino del templo de Shaolin y de la cueva hay un pequeño templo de monjas. Ellas son las que se encargan del cuidado de la cueva. Una de ellas sube cada mañana muy temprano y se queda en la cueva hasta el anochecer, haga el tiempo que haga. La cueva era pequeña y en ella había un altar de Taamo. Se sentía una gran calma. Gracias a la amabilidad de la monja pudimos quedarnos meditando dentro de la cueva.
A la vuelta al templo, pudimos comprobar que hoy en día, además del entrenamiento tradicional, las escuelas de Wushu emplean también artilugios modernos para mejorar el rendimiento. Muchos de estos estudiantes consiguen acceder a estudios universitarios en las grandes ciudades, gracias a las becas deportivas, mientras que otros pueden que se dediquen a las competiciones, los espectáculos de Wushu o a la enseñanza. Estando en la meca de las artes marciales, ver una tienda de espadas y artículos de Wushu era lo más necesario. Por fin toca cambiar de destino. Dejamos Shaolin para cenar cerca de la estación y volver a Beijing en tren cama. Gran esfuerzo se necesitó para no perder a nadie del grupo entre tantos miles de pasajeros en la estación. Aún nos queda mucho que ver en Beijing. Sigue viajando con nosotros en la última parte del reportaje, disponible en biblioteca.